El 13 de marzo de 2013, la fumata blanca tiñó el cielo nocturno de la Plaza de San Pedro. Había un nuevo papa. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue elegido para gobernar la Iglesia Católica con más de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Fue la primera vez que se eligió un papa argentino, latinoamericano y jesuita. El mundo necesita, más que nunca, la alegría. No es casual que Papa Francisco nos invite, nos exhorte a la alegría, nos llame a la alegría. En el Evangelio, al comienzo, el Evangelio de la infancia de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, todos se ponen alegres cuando empieza a venir como la venida del Señor, ¿no? Los ángeles a los pastores que dicen, alégrense, no tengan miedo. Les anuncio una gran noticia. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido envuelto en pañales. A mí me encanta eso, porque la alegría se da en las pequeñas cosas. El Evangelio es el don más importante que nos ha sido dado, pero que nos pone de manifiesto todos los dones que hemos recibido. La vida es un regalo enorme, la inteligencia es un regalo enorme, los otros son un regalo enorme. Yo creo que la alegría del Evangelio se condensa en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y creo que esto es la paradoja cristiana, ¿no es cierto? Donde en una sociedad la alegría es para mí, juntar para mí, el yo. De pronto, más alegría en dar que en recibir es un camino que nos abre el Evangelio, el Señor, ¿no es cierto? Es una necesidad imperiosa, necesito irradiar, comunicarte esto que a mí me cambió la vida, esto que a mí me hace sonreír, esto que a mí me hace andar, esto que a mí me motiva, que es la razón, ¿no? de mi vida, que le da sentido a mi vida. Para mí como creyente, el Evangelio es como la base de mi vida, es mi fe. El Evangelio es aquello que le da un sentido a mi vida y me ayuda a ver las cosas de una determinada manera. Esa determinada manera es una manera esperanzada. Para mí, ser creyente, creer en el Evangelio es creer que la vida tiene un sentido. Por lo tanto, siempre mirar hacia adelante con esperanza. Lo que brota del Evangelio para mí es el carácter esencial que tiene el amor fraterno, que en el mundo uno puede conseguir un montón de cosas, poder, dinero, etcétera, pero si falta ese amor fraterno con la familia, con el prójimo, con el otro, la vida pierde sabor, pierde sentido. Y esa riqueza del encuentro, del diálogo, es lo que le da, insisto, un gusto y un sentido a la vida, ¿no? Me encanta a mí la carta de Pablo a los filipenses que dice alégrense en el Señor, ¿no? O estén siempre alegres. Y dice, vuelvo a insistir, estén siempre alegres. Y la alegría no es una imposición, no hay nada peor que estar triste y que te obliguen a estar alegre, sino todo lo contrario, es una invitación, una exhortación, es una, por decirlo en términos más actuales, es una motivación, ¿no? Que nos está haciendo el Señor a alegrate, alegrate. Y el Evangelio nos permite culminar ese regalo de Dios con la revelación. Él mismo se hace
próximo se hace uno de nosotros y nos habla en nuestro lenguaje. Entonces la alegría del Evangelio es, en primer lugar, el agradecimiento por todos los dones recibidos. Mi fe me da esperanza y me invita a vivir el amor, y eso es el Evangelio. Creer que Dios está con nosotros. Si bien hay momentos de oscuridad, de turbulencia, Dios está y trato de dejarlo entrar cada vez más a mi corazón y de compartirlo con los demás. Eso, de algún modo, para mí es alegría. Enamorarse de Jesús, estar enamorados de Jesús, de su persona y de su proyecto, nos hace inevitablemente celebrar, compartir esta alegría. En el fondo es permanecer en Jesús, como dice el Evangelio de Juan. Sin mí nada pueden hacer. Y solamente uno puede ser transmisor de la alegría permaneciendo en Jesús. Creo que el Espíritu Santo, que es el que da la alegría, ¿no? Creo que puntualmente lo que hace es mostrarte Cristo. La alegría es Jesús, y poder encontrarnos con Él es lo que nos causa verdadera alegría. Me parece que no es tan el estar todo el tiempo pum para arriba, sino esa paz y esa tranquilidad de saber, de conocer la buena noticia, de saber que ya Dios salvó al mundo, y descansar en esa paz, en esa certeza que tenemos en Él, y poder llevar eso a todos los aspectos de nuestra vida. La alegría del Evangelio es difícil de describir, pero es fácil de reconocer cuando uno la siente, sobre todo la de compartir la vida y el tiempo con los más necesitados, que podría parecer algo que te dé tristeza o que te, preocupe, y sin embargo siempre es motivo de una nueva y extraña y desconocida alegría. ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se experimenta eso? Teniendo claro que nosotros estamos en manos de Dios y que nada, absolutamente nada de lo que nos pase va a dejar de estar bajo su constante cuidado. Ni un pelo de nuestra cabeza se nos va a caer sin que Él esté al lado nuestro. La alegría del Evangelio es la primera exhortación apostólica escrita íntegramente por el Papa Francisco. La alegría del Evangelio es fruto del Año de la Fe y del Sínodo de los Obispos de octubre de 2012, en el que se trató el tema de la nueva evangelización. Si en Evangelii Nunciandi San Pablo VI hablaba de la evangelización como la identidad más profunda de la Iglesia, en Evangelii Gaudium Francisco hace un llamado urgente a toda la Iglesia a convertirse y entrar en un estado de misión permanente, dando testimonio del amor y la misericordia de Dios como la razón de ser de nuestra Iglesia. Monseñor Bergoglio fue obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y 6 años después su arzobispo. Durante 15 años estuvo a cargo de la arquidiócesis. Como arzobispo y primado de la Argentina, fue un hombre de mucha oración y discernimiento. Un hombre sencillo en su forma de ser y de vivir. En su estilo austero y pobre, fue fiel a lo que San Ignacio le pedía a sus jesuitas. Un hombre de una capacidad de trabajo enorme, que iba a las periferias para servir a los más pobres, valorando su fe y su piedad popular. Un hombre que iba al encuentro de los otros para aprender de ellos y servirlos.
En el mundo la gente se hace servir. Yo les quiero enseñar que ustedes tienen que servir a los demás. Y que ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Es decir, servirse unos a otros. Servirnos mutuamente. Yo les voy lavando los pies. Cada uno de ustedes piensa que es Jesús. Yo lo hago en nombre de Jesús. Y sientan que Jesús les dice, lo mismo hace vos con los demás. ¿Clarito? Es una iglesia en salida, es una iglesia que no se encierra, una iglesia que no pesca en la pecera, una iglesia cuyos objetivos, cuyos métodos, cuyas situaciones, cuyas alegrías y esperanzas estén fuera de la iglesia, donde vayamos a ofrecer a este Jesús que nosotros tenemos, sentimos y por el cual entregamos la vida a los que están fuera, pero no como modo proselitista, sino como un ofrecimiento que nos trae alegría, que nos trae paz, que nos trae a esta persona que a nosotros nos ha llenado la vida, que es Jesucristo. Me gusta mucho la música y la gente que convive conmigo día a día siempre se ríe porque todos los momentos en los que no estoy conversando, que estoy más distraída, se me salen las melodías de la boca. Y creo que es eso, ¿no? Como esa sensación de esa alegría constante que se transforma en melodía para la vida, porque sabemos que vamos hacia Dios y esa certeza y esa paz ilumina toda nuestra vida. El Papa Francisco dice, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada en salida que una enferma quieta adentro. Y justamente pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Salir, encontrarnos. Y también vivo la alegría del Evangelio cuando me toca salir y ver cómo la gente se alegra con el Evangelio. Y cómo cuando el Evangelio pasa por sus corazones, aún tímidamente, viven con alegría. Y aunque tengan problemas, esos problemas siguen estando, pero tienen otro sentido y se achican un poco. Y si tienen alegrías, esas alegrías son más grandes. Quizás no es tanto una estrategia, sino una actitud, ¿no? Con la actitud de querer acercarse, van surgiendo luego los caminos. En esos espacios de mesa, que por ahí es una plaza, que por ahí es un café con un amigo, que por ahí es alguien en situación de calle, que por ahí es mi vecina, ¿no? Este santo de la casa de al lado, de la puerta de al lado. Entonces, bueno, eso, el espíritu fluye, conectar con ese espíritu, ¿no? Sensiblemente, cotidianamente, siento que, bueno, ahí fluye esta alegría del Evangelio. A Jesús lo encontramos cuando nos animamos a abrir la puerta interiormente, ¿no? Cuando no rechazamos, no discriminamos, cuando nos animamos a recibir la vida como viene y al otro como viene. Pero no olvidemos que el objetivo último es esto de la conversión pastoral y de tener a Jesús en el centro y de aquellas estructuras que nos ahoguen tampoco estar. Es decir, una iglesia en salida sería fiel al modelo de Jesús, a las primeras comunidades cristianas, anunciar el Evangelio a todos, en todo lugar, en todas ocasiones, sin miedo, sin asco y sin demorarnos. La gente dice, en las iglesias no hay jóvenes. Y yo cuestiono esa frase hoy. Si bien es cierto que hay muchos menos jóvenes en las misas, los jóvenes buscan otras formas de encontrarse con Jesús. Hoy me dicen un montón que hay un montón de encuentros de jóvenes que hacen adoraciones y cantan y están un montón de tiempo frente a Jesús expuesto. A lo mejor no les gusta la liturgia de la misa, pero eso no significa que no busquen a Jesús y que Jesús sigue enamorando. Y participo de un grupo de jóvenes que tiene como apostolado principal la realización de retiros que dan a conocer ese encuentro con Dios, ese encuentro con uno mismo y el reconocerse amado por Dios, y ese encuentro con los demás que nos permite también ver cómo ese amor al compartirse no se achica, sino que crece y se agranda. Creo que la música es, bueno, lo voy a decir yo desde ser músico, ¿no? Es una herramienta súper eficaz para salir. Uno hace una canción y no sabe
a dónde llega esa canción. Muchas veces las canciones llegan a donde no llegó la prédica, a donde no llegó, muchas veces ni siquiera llegó la Biblia, libro, ¿no? Llega la Biblia, palabra, a través de una canción. Y en ese sentido creo que para nosotros los que somos músicos católicos, ahí está el desafío, ¿no? De poder también seguir la invitación pastoral del Papa Francisco, de salir también con la música, de salir a las periferias justamente. Dios sale a nuestro encuentro siempre. Es urgente salir y compartir la experiencia del amor de Dios y la misericordia del Padre. Nos dice el Papa Francisco, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La globalización de la indiferencia es uno de los desafíos más urgentes. Y Francisco propone, para cumplir este objetivo, 5 actitudes, 5 acciones, que yo las he resumido como una sigla, la sigla PIAF, con doble N o doble F al final, PIAFF. ¿Qué sería PIAF? Y esto para que nos acordemos de cómo lograr esta iglesia en salida. La P, es un invento de Francisco, que acá lo dice, ¿no? Es primerear, llegar primero. Así como Dios llegó primero en nuestro corazón, usando a otras personas, usando circunstancias, primerear se trata de eso. El anuncio es el mismo, las formas son diferentes. Las formas son diferentes y se usan. Hay un montón de gente que está usando las redes sociales para anunciar el mensaje evangélico. El mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que somos hijos amados predilectos, que Dios es amor. Y todos nosotros somos hijos amados en Jesús, el Hijo amado. Y que de verdad estamos hechos para el amor. Y que la última palabra de Dios sobre cada uno de nosotros no es el dolor, la enfermedad, la corrupción o la muerte, sino la vida y la vida en plenitud en Jesús. Y la música, que va de la mano de la alegría y de las emociones, colabora mucho y coopera mucho al encuentro con Cristo. Entonces, en ese sentido, está encontrarse ahí con la alegría. Experimentar, primero, que es el Señor el que tomó la iniciativa, que Él nos ha primereado en el amor. Y por eso ella misma, yo bautizada, vos bautizado, todos los bautizados, todos los que somos iglesias, tomar la iniciativa, como decía recién, sin asco, sin demora, sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados, ir al cruce de camino, buscar a los excluidos, a los autoexcluidos y a los que excluimos nosotros, a los que están en las periferias existenciales, a los que nunca conocieron a Dios. Eso es primerear. Hoy el Espíritu Santo tocó el corazón de esa persona y lo invita a confirmarse o a reconciliarse, y uno tiene que estar disponible. La estructura de la comunidad, con los brazos abiertos para acoger, recibir y acompañar. Y cada uno que viene en ese itinerario, a veces no vengo entendiendo nada, o me voy a bautizar y voy a bautizar a mi hijo porque la abuela nos insiste que hay que bautizar al nieto, y bueno, ahí vamos, pero si lo hacemos de manera artesanal, cariñosa, de manera alegre, de manera cercana, las personas perciben algo distinto y es un encuentro con Dios. Y todo encuentro con Dios tiene sentido y nos cambia la vida.
Involucrarse es achicar distancias a través de pequeñas obras y gestos. ¿Cuántas veces es en el servicio donde encontramos la fuerza para seguir adelante, descubriendo la felicidad que nos da el poder aliviar el sufrimiento de los que nos rodean? Involucrarse. Meterme buenamente en la vida del otro, empatizar con el otro. No solamente, como por ahí se dice, bueno, organicemos una rifa o organicemos algo para comprarle comida a la gente de tal lugar, o a los mendigos de tal parte, o hacer un merendero, sino yo mismo, vivirlo desde ahí, acompañar, involucrarse como Dios se involucró con nosotros para hacerse hombre. Dios fue uno de nosotros, empatizó con nosotros en Cristo y hasta murió por nosotros. Y cada uno de nosotros puede ser el rostro de la misericordia de Jesús, en la medida que aprendamos a detenernos. Y lo bueno es que cuando uno se detiene ante alguien herido, no estoy hablando de herido físicamente, herido del alma, uno también puede ser sanado. Porque, viste, el encuentro entre dos heridos nos sana a los dos. Ese es el secreto del Evangelio también. En tantos años de catequesis yo aprendí que el darle al otro 5 minutos, sentarte, escucharlo, no darle la solución, pero sí acompañarlo, un abrazo. Yo siempre cuento, yo he acompañado a familias que han perdido a seres queridos y siempre supe cómo acompañarlos, ¿no? O creía que sabía cómo acompañarlos. Iba a la misa con ellos, los seguía en la novena, si podía los acompañaba en la misa de despedida o iba al velorio. Y cuando me tocó a mí, ahí recién comprendí lo que el otro sentía. En el hospital uno no espera en la sacristía que venga la gente, sino uno va caminando por los pabellones, va deteniéndose ante la gente. Siempre me pasó, y esto es experiencia de todos los curas de hospital, que va uno a una sala, en un momento te detienen en medio y a las 3 horas, después de haber pasado un montón de cosas, dice, ¿yo dónde iba? Y eso es el Evangelio de Jesús. Jesús va haciendo su Evangelio caminando hacia Jerusalén y se va deteniendo. Va caminando a Jerusalén. Y me parece que es eso, nosotros tenemos que caminar. Hoy todavía, si vos vas con Quellito, hay gente que te detiene a pedirte la bendición. Hoy, acá en Buenos Aires. Día a día, hermanas, religiosos, misioneras y misioneros, párrocos y laicos sirven de corazón a los que más lo necesitan, sin ser reconocidos. Acompañan, esperan, animan, tanto en sus alegrías como en sus tristezas. Es la iglesia de la humanidad y del servicio. Cuántos santos anónimos nos sostienen a todos con sus obras silenciosas. ¿Qué es la A? Acompañar. Es decir, estar en el momento. Porque involucrarnos, a veces podemos hacerlo como un movimiento o podemos hacerlo en algún momento circunstancial dificultoso de alguien y ya está. Ya me involucré, ya salió, o fui yo hoy, mañana va el otro, mañana... Y acompañar es estar al lado. Cacupé, yo siempre digo, es un monstruo porque somos 80 catequistas. Son un montón de ermitas y capillas donde hay catequesis. Y siempre les digo, cuando comiencen la catequesis, lo importante es el escuchar. Siempre hay alguien, algún niño, un adulto, un adolescente, tiene algo para decir. Después buscar la manera de acompañar. Yo estoy convencido que en este momento de descrédito, de incredulidad, Jesús sigue enamorando, sigue tocando los corazones. Y sigue tocando los corazones cuando uno se entrega en el servicio. Cristo es una propuesta a cambiar la mirada. Lo que Cristo dice es, si querés encontrarme,
Búscame en el más pequeño. Búscame en el que no tiene cobijo. Búscame en el que está desnudo. Búscame en el que tiene hambre. Búscame en el que tiene sed. Búscame en el que está enfermo. Búscame en el que está en la cárcel. Y cada uno de nosotros desarrollará su propia vocación para tratar de encontrarlo de la mejor manera. Yo lo encuentro cotidianamente en mis enfermos. Cada uno de mis enfermos para mí es Cristo, desde otra forma. Pero es un encuentro en el que yo siento que planifica mi vida. Porque en ese encuentro, el que es salvado no es el socorrido, sino el que va al encuentro. El que se salva no es al que vestimos, sino al que le damos, el que le da el vestido. No es el que se alimenta, sino el que da comida. No es el que calma la sed, sino el que da bebida. Y entonces, Cristo es esa propuesta. No se impone. Es poder sacarnos la anteojera y mirar la realidad desde los ojos del más vulnerable, del que menos tiene, del que menos puede, del que menos sabe, del que está más desamparado. ¿Vieron esto, no? La fuerza de la Iglesia, como yo siempre digo, está en la caridad anónima, en los actos de amor que nadie ve, que solo el Padre que ve en lo secreto lo ve y lo va a recompensar. Pero esa es la fuerza de la Iglesia. Hoy hay un montón de caridad anónima en la Iglesia, un montón de amor, un montón de monjitas, de gente, de curas, de laicos que se entregan totalmente. Y además, la entrega cotidiana de la persona que cada mañana se sube al bondi o al subte y va a trabajar y va a dar testimonio. Pero el Espíritu Santo a veces te sorprende y te lleva a lugares que uno ni se imagina. Y creo que está bueno abrirnos a eso que el Espíritu Santo nos lleve. Que muchas veces es hacer algo nuevo. Y muchas veces son cuestiones muy prácticas, muy sencillas, como salir a correr, salir a caminar, bailar, cantar, ir a visitar a alguien. Y ese, sobre todo, acompañamiento necesita de aguante apostólico y mucha paciencia, mucha espera, sin maltratar los límites. ¿Cuántas veces en nuestras catequesis nos sentimos fracasados, nos sentimos que no sintonizamos, sentimos que esto no funciona, que tal o cual catequizando no arranca, o que tiene límites, y a veces maltratamos ese límite, no lo acompañamos, o simplemente nos frustramos y se acabó el acompañamiento. Somos fruto de una herencia que hemos recibido de nuestros mayores a lo largo de más de 2 milenios. Nuestra iglesia es una realidad inserta en la vida de nuestros pueblos y ciudades. Todo es ofrenda a Dios. Nosotros tenemos que plantar la semilla y, como buenos sembradores, preocuparnos cada día de cuidarla, mejorarla, protegerla, dando lo mejor de sí. Si yo me involucro, si yo acompaño, llegan los frutos. El discípulo que da la vida y que se entrega llevando el Evangelio de Jesucristo, este Evangelio, esta palabra, estas acciones, son semillas que van a fructificar. Hoy, mañana o pasado. Pero si lo hacemos en su nombre, fructifica. Entonces, invita a tener confianza en estos desvelos, en estas situaciones dificultosas. Tener confianza en que, aún con límites, el otro y yo somos capaces de encontrarnos con Jesucristo. Y cuando estás en ese retiro compartiendo tus testimonios de fe y tus testimonios de vida con esos chicos que están sedientos en búsqueda de ese Dios, y ves el fruto en esa persona, en una adoración, en una explosión de llanto o de alegría, o en el reconocer, hacer clic en algo que pasó en su vida y que hace, ¡ay, ahí estuvo Dios! Es maravilloso ver
cómo obra Dios en esa persona a través de uno y cómo también al laborar en otro también genera un fruto en uno mismo, ¿no? Y me tocó, por ejemplo, algunas veces ir por una canción a lugares de rehabilitación de personas que han caído en las drogas y que una canción sea una ayuda para esa lucha, ¿no? Con mucha humildad, porque una canción no deja de ser una canción, ¿no? Y en todo caso, si está obrando esa canción es por Dios, ¿no? A veces las frustraciones, sobre todo en el anuncio, a veces tienen que ver con esto, bueno, tenemos un programa y queremos tener estos resultados, y entonces está como encorsetado a veces, ¿no? Y no permite que fluya desde lo que el espíritu, ¿no?, va soplando, insinuando. A veces me parece que las frustraciones tienen que ver con eso. El Evangelio siempre es esa semilla pequeña como el grano de mostaza. Y bueno, también vemos cómo esa semilla crece y se hace un árbol frondoso. Y nosotros con la comunidad de San Egidio, puedo decirte cosas preciosas. Los almuerzos de Navidad son el fruto de este Evangelio que quiere reconocer al Señor que nace en un pesebre, en muchos hermanos que podemos reunirnos, hermanos queridos y conocidos, porque son con los que compartimos tantos momentos durante el año, familias, amigos por las calles, ancianos, y vivir estos almuerzos de Navidad juntos en los templos, uniendo el sacramento del altar con el sacramento del pobre, es un fruto precioso. Yo he visto a jóvenes caídos en depresión, caídos en estrés, que al encontrarse con Cristo cambian su vida, literalmente cambian su vida. Pasan de ser personas jóvenes que se llevan materias, que están retraídos, que están en el medio del anonimato, de repente se convierten en líderes, pasan adelante, al frente, son personas alegres que te contagian. Y esa es la alegría contagia. El Evangelio nos pide siempre dar un paso más, siempre estar atentos, ¿no es cierto?, a las realidades. Y bueno, yo creo que el fruto del Evangelio muchas veces es esa atención, ¿no es cierto?, que después se materializa en obras concretas. Pero primero la atención es llevar en el corazón de cada uno tantas heridas y que nunca vamos a llegar a hacer todo, sino que siempre tiene que ser un camino, ¿no? Siempre buscar crecer y hacer que, no sé, que llegue un poco más a cada uno la alegría del Evangelio, los frutos del Evangelio, partiendo de la conversión del propio corazón. Eso me parece que es una de las alegrías del cristiano, saber que los frutos de la evangelización no son por la propia gloria, sino para gloria de Dios. Las experiencias más próximas que tengo son experiencias de personas que han experimentado la misericordia de Dios antes de morir. Y yo creo que esas experiencias a mí me han transformado, porque muchos de ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse con Dios minutos antes de morir. Cuando empecé la catequesis yo, era en un espacio, era en un lugar que no había nada, una vecina nos prestaba la casa, me daba el patio de la casa y un banco. Y me acuerdo que cuando llegué le pregunté al padre qué era lo que tenía que dar. Yo venía de Inmaculada Concepción, que está en Independencia, donde estaba el libreto y qué era lo que había que hacer. Me dijo, agarró la Biblia, me la puso en la mano y me dijo, acá tenés toda la información. Podés salir a catequizar tranquila. Y me encontré en un patio de una vecina, me senté, me quedé pensando y fui casa por casa a buscar a cada chico. Los traje, los senté y fue el primer encuentro. A mí me ha pasado ser testigos de ese encuentro vespertino, en el atardecer, ya en casi la noche de la vida,
de algunos de mis pacientes con Dios y la transformación que eso supone en la aceptación de la muerte y del destino. Yo he sido testigo de personas que pocos días antes de morir decían: por fin he descubierto la misericordia de Dios. El sentirse perdonados, cobijados, esperados, ¿no? E inclusive he tenido un par de enfermos que la víspera antes de morir decían que habían sido visitados por Cristo en su lecho, diciéndole que al día siguiente los venía a buscar. Y me ha asombrado en ellos la tranquilidad con la que han podido morir. Y te confieso que anhelaría para mi vida poder tener la misma serenidad y la misma tranquilidad con la que ellos han sido llevados a nuestra casa. Porque en definitiva, para los que somos creyentes, esto no es sino un tránsito, un momento, un espacio intermedio entre el amor del que venimos y el amor al que volvemos. La comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de entender bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, que es también celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Cuando nosotros misionamos, somos misionados. Y dígame si no tenemos muchas veces la experiencia de cuando vamos de misión, salimos mucho más contentos a veces nosotros que la misma gente a la cual estamos. Ese gozo interior, el que dice Francisco, que hay que festejar. Y también ese festejo, esa celebración, tenerlo presente en la liturgia. Es importante, es necesario celebrar cada paso de la comunidad, porque justamente ese fue el modo de Jesús, ¿no? Lo que eligió Jesús, ¿no? Celebrar, compartir, que no quede, ¿no?, encerrado, ¿no? Sino que eso sea motivo de fiesta, motivo de encuentro, motivo de comunicación con otros. Y cuando llegó Monseñor Bergoglio fue como, ¿y ahora? Pensamos que esa visita iba a ser temporal, pero cada 8 de diciembre comenzó a acompañarnos en la procesión. Yo le decía a los chicos, vengan a la procesión, vamos, viene el obispo, ustedes también tienen que venir. Y entraba en cada casa, se sentaba a visitar las familias. A veces protestábamos un poquito porque la procesión se atrasaba porque él se tomaba su tiempo, ¿no?, para escuchar. Había una señora detrás rosa, una abuela, que siempre lo esperaba cada 8 de diciembre con el mate y las tortas fritas, porque el Papa iba y se sentaba a escuchar, ¿no? Era hermoso. Y los chicos ese día preparaban algo especial porque sabía que venía el obispo de Buenos Aires. Celebrar, festejar, brindar, ¿no? Al modo que Jesús lo hizo en las distintas mesas que compartió. Celebrar la vida, celebrar que Él vive, que Él está en medio nuestro, ¿no? Celebrar a Jesús aconteciendo, su persona, su proyecto, y celebrarlo en comunidad, porque se sigue, ¿no?, haciendo presente ahí donde 2 o más se reúnen, nos reunimos en su nombre. Así que bueno, siento que esa es la invitación más grande, ¿no?, a celebrarlo, a compartirlo, a hacerlo mesa, a hacerlo encuentro.
Evangelii Gaudium no propone empezar algo nuevo. Lo nuevo ya comenzó cuando a Francisco lo eligieron papa. En este documento nos explica lo que está haciendo desde que comenzó su ministerio. Francisco necesita que sus propuestas sean realizadas por toda la Iglesia. Una Iglesia en comunión y fiel al anuncio del Evangelio.